La lluvia caía como un castigo divino sobre las calles empedradas de Granada, y yo, Inés, de 25 años, aporreaba la puerta de mi propia casa con los puños magullados, gritando nombres que ya no significaban nada para mí. «Mamá, por Dios, abre. No puedes hacerme esto», sollozaba, pero solo el eco de mi voz y el trueno respondían, mientras mi padre, desde el otro lado, murmuraba algo sobre pecado y vergüenza familiar. Y entonces, en ese instante de absoluta traición, el cerrojo giró por última vez, no para mí, sino para cerrarme el mundo entero. Mis rodillas cedieron contra el umbral helado, y el agua se mezclaba con las lágrimas en mi rostro, empapando el álbum de fotos que había rescatado a duras penas de mi habitación, imágenes de mi infancia en el Albaicín, sonrisas inocentes que ahora se burlaban de mi ruina. Mi novia de entonces, Elena, me había delatado en una pelea absurda, confesando a mis padres nuestra relación secreta, y ellos, devotos católicos granadinos hasta la médula, habían elegido la fachada social sobre su hija. «Vete y no vuelvas hasta que te arrepientas», había dicho mi madre, con la voz quebrada pero firme, como si recitara un verso de la Semana Santa. Me arrastré por el portal, el peso de la mochila con lo poco que pude agarrar, ropa, un cuaderno de dibujos, el colgante de mi abuela, hundiéndome en el barro de la cuesta. La Alhambra se erguía imponente en la colina opuesta, un recordatorio cruel de la belleza que Granada prometía a los turistas, pero que a mí me negaba como a una paria. Mis pies, embutidos en unas zapatillas raídas, resbalaban en las losas lisas, y cada paso era un sollozo ahogado. ¿A dónde ir? No tenía amigos que no temieran el escándalo, mi vida en la Universidad de Bellas Artes era un limbo de soledades fingidas. Y entonces, como un milagro profano, la puerta contigua se entreabrió, derramando una luz amarilla tibia sobre mi miseria. «Inés. ¿Eres tú? Madre mía, entra, niña, vas a pillar una pulmonía». La voz era suave con ese acento andaluz arrastrado que siempre me había reconfortado desde la ventana de mi habitación. Sonia, mi vecina de toda la vida, de 28 años, me tendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes, aquellos que tanto había envidiado en secreto durante las tardes de verano, cuando la veía regar sus macetas de jazmines desde su balcón. Alta y esbelta, con el cabello castaño corto que le caía en mechones rebeldes sobre la frente, vestía un sencillo vestido de algodón floreado, como si estuviera lista para una romería improvisada. La seguía al interior de su piso, un remanso de libros apilados y lienzos a medio pintar, oliendo a té de hierbas y a aceite de oliva frito. «¿Qué ha pasado? Pareces un alma en pena», murmuró mientras me envolvía en una manta de lana gruesa, de esas que huelen a hogar andaluz, tejidas por manos de abuelas en las Alpujarras. Me senté en su sofá raído, las manos temblando alrededor de una taza humeante que me ofreció, y las palabras brotaron como un río desbordado. Le conté todo, la traición de Elena, el sermón bíblico de mis padres, el portazo final que me había desterrado de mi propia sangre. Sonia escuchaba en silencio, sus ojos fijos en los míos, sin juzgar, sin compadecer de esa forma condescendiente que tanto detestaba. «Aquí estás a salvo, Inés. Quédate el tiempo que necesites. Esta casa es tuya tanto como mía». Aquella noche exhausta me dormí en la habitación de invitados, un cuartito con vistas a la Plaza de los Jirones, donde los gatos maullaban bajo la luna menguante. Pero el sueño fue intranquilo, plagado de visiones, mi madre arrodillada en la catedral, rezando por mi alma perdida, Elena riendo con mis secretos en los labios como una Judas con tacones. Desperté al amanecer con el aroma del café solo filtrándose por las rendijas, y Sonia ya estaba en la cocina, tarareando un cante hondo que me erizaba la piel. «Buenos días, fugitiva», bromeó, sirviéndome un plato de pan con tomate y aceite, el desayuno de los mortales en Granada. Hablamos poco al principio, yo avergonzada por mi vulnerabilidad, y ella guardando sus propias sombras detrás de esa fachada de serenidad bohemia. Sonia era pintora, como yo aspiraba a serlo algún día. Sus cuadros adornaban las paredes, paisajes del Sacromonte con gitanas danzando al fuego, retratos de mujeres anónimas con ojos que parecían contener océanos de secretos. «Pinto lo que no puedo decir», me confesó una mañana, mientras compartíamos un cigarrillo en el balcón, el humo elevándose como incienso sobre los tejados rojizos. Yo le conté de mis bocetos abandonados en la mochila, sueños de exponer en la galería de la Plaza Nueva, pero truncados por el peso de la familia. «La familia es como el Guadalquivir, hermosa desde lejos, pero te arrastras si te acercas demasiado», respondió ella, con una risa amarga que no le llegaba al alma.
Los días se convirtieron en semanas, y el refugio temporal se tornó en rutina compartida. Cocinaríamos juntas paella los domingos, con el arroz absorbiendo nuestros silencios, pasearíamos por el Realejo al atardecer, donde las sombras de los conventos nos susurraban absoluciones no pedidas. Sonia me enseñaba a mezclar pigmentos en su taller improvisado, sus dedos manchados de azul cobalto rozando los míos accidentalmente, enviando chispas que atribuía al frío de noviembre. Pero en esas noches de insomnio, cuando la ciudad dormía bajo su manto de niebla, yo la observaba desde la puerta entreabierta, sentada en el suelo con un vaso de vino tinto en la mano, garabateando en un diario que escondía bajo el colchón como un pecado mortal. Una tarde, mientras ordenaba su estudio, encontré una carta arrugada en un cajón, dirigida a Carmen, con membrete de un convento en Sevilla. No puedo seguir fingiendo amor. Tu hermano lo sabe todo, y el escándalo nos destruirá. Mi corazón se aceleró. ¿Sonia tenía una amante? ¿O era algo más oscuro, un lazo familiar torcido? La guardé de inmediato, el papel quemándome las yemas, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Quién era realmente esta mujer que me había salvado, y qué precio pagaría por su misericordia? El primer beso llegó como un rayo en la tormenta de diciembre. Estábamos en la cocina, pelando naranjas para un ponche navideño, el jugo pegajoso en nuestras manos, el aire cargado de especias y de algo indefinible. Inés, tus ojos son como los de las moriscas en los azulejos de la Alhambra, profundos, con historias que nadie cuenta, murmuró ella, y antes de que pudiera responder, sus labios rozaron los míos, suaves como el roce de una pluma en lienzo virgen. Me aparté al principio, el pánico de mi reciente exilio revolviéndome el estómago, pero ella me atrajo de nuevo, con una ternura que deshizo mis defensas. No es lástima, Inés. Es lo que siento desde que te vi crecer en la casa de al lado. Aquella confesión desató algo en mí, un torrente de deseo reprimido, de anhelos que había enterrado bajo capas de obediencia filial. Nos besamos con la urgencia de las amantes prohibidas, sus manos en mi cintura guiándome hacia el sofá, donde el mundo se redujo a susurros y caricias castas, prometiendo un futuro que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Pero al día siguiente la realidad irrumpió como un toro en la plaza de toros. Mi madre llamó a la puerta, no para reconciliarse, sino para exigir que volviera antes de que el barrio entero hable. Sonia la enfrentó desde el umbral, su voz firme como el acero toledano. Inés se queda donde ella elija, señora. Aquí es bienvenida. El rechazo de mi familia fue el catalizador de nuestra intimidad creciente. Compartíamos la cama algunas noches, no en pasiones carnales, eso lo reservábamos para el alma, para las conversaciones hasta el alba sobre García Lorca y sus amores truncados, sino en un abrazo que curaba heridas invisibles. Sonia me hablaba de su infancia en las cuevas del Sacromonte, hija de una bailaora flamenca que había muerto joven, dejando a su padre en la ruina del alcohol. Aprendí a esconder el dolor detrás de la sonrisa, como las procesiones esconden el llanto bajo las saetas, decía, y yo la escuchaba, trazando mapas imaginarios en su espalda con los dedos. Pero las grietas comenzaron a aparecer sutilmente. Notaba cómo Sonia desviaba la mirada cuando hablábamos de compromisos, cómo su teléfono vibraba con mensajes de un número desconocido que borraba de inmediato. Una noche, después de una discusión tonta sobre si colgar un cuadro en la pared común, la vi llorar en el baño, el espejo empañado reflejando un rostro que no reconocía. ¿Qué te pasa, Sonia? Dime la verdad, le supliqué, pero ella solo negó con la cabeza, murmurando, es algo de familia. No te preocupes, mi amor. La palabra amor colgaba en el aire como una promesa, pero también como una carga. Yo, Inés, la chica que había perdido todo por amar a una mujer, empezaba a tejer sueños de un nosotros, mudarnos a un piso en el centro, exponer juntas en la feria del libro, desafiar a Granada con nuestra mano entrelazada en la puerta de Elvira. Sin embargo, el secreto de aquella carta me carcomía. ¿Era Carmen una examante, un fantasma del pasado? ¿O algo peor, un lazo que Sonia no podía romper? Decidí no confrontarla aún, el miedo a perderla era mayor que mi curiosidad. Pero el destino, caprichoso como las brujas de las leyendas granadinas, tenía otros planes. Era Nochebuena y el albaicín bullía de luces y villancicos roncos, el aroma de las castañas asadas mezclándose con el incienso de las iglesias. Sonia y yo habíamos decidido ignorar las tradiciones familiares, optando por una cena íntima, langostinos a la plancha, vino de la costa, y un gramófono rayado tocando saetas de camarón de la isla.
Por nosotras, por las que no caben en los belenes, brindamos nuestras copas chocando como espadas en duelo amistoso. Pero bajo la alegría fingida, yo sentía el peso de lo no dicho como una espina clavada en el corazón. Al día siguiente, mientras Sonia salía a comprar lienzos en el zoco de la alcaicería, rebusqué en su diario, un acto de traición que ahora me avergüenza, pero que el amor desesperado justifica en retrospectiva. Las páginas estaban llenas de versos a medio escribir, dibujos de dos siluetas entrelazadas bajo la luna de Granada, pero también confesiones crudas. Carmen me llama de nuevo. Su hermano, el cura, amenaza con desheredarme si no vuelvo. ¿Cómo le explico a Inés que mi libertad depende de un secreto que me ata a una vida que odio? Mi mundo se tambaleó. ¿Carmen era su hermana? ¿Y el hermano cura? Sonia, la mujer libre que pintaba pasiones prohibidas, estaba encadenada a un drama familiar que eclipsaba el mío. Cuando regresó con las bolsas crujiendo y una sonrisa radiante, la confronté en la cocina, el diario abierto como una herida supurante sobre la mesa. Sonia, ¿quién es Carmen? ¿Y por qué un cura te amenaza? Su rostro palideció, los ojos verdes nublándose como el cielo antes de la tormenta Sirocco. Inés, no es lo que piensas. Carmen es mi hermana menor, la que crié después de que mi padre muriera. Vive en Sevilla con nuestro hermano mayor, un sacerdote estricto que administra la herencia familiar. Él sabe lo que soy, y me obliga a fingir normalidad para proteger a Carmen de la vergüenza. La revelación cayó como un mazazo. Sonia no era solo mi salvadora, era una prisionera de su propio linaje, forzado a ocultar su orientación para no perder la custodia informal de su hermana, una joven de 19 años que soñaba con estudiar arte en Madrid pero temía el rechazo clerical. He prometido visitarla cada mes, actuar como la hermana devota, heterosexual, que él exige. Si no, me cortará el dinero que le da a Carmen para sus estudios. Es un chantaje disfrazado de piedad, Inés. Por eso te escondí esto, no quería mancharte con mi debilidad. El dolor me invadió como un veneno lento. ¿Cuántas veces me había consolado ella por mi exilio familiar, sabiendo que ella misma era una exiliada interna? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Pensé que éramos aliadas en esto, no que me estabas protegiendo como a una niña. Grité, las lágrimas rodando por mis mejillas, y Sonia se arrodilló ante mí, suplicante. Porque te amo, Inés. Y el amor verdadero no carga al otro con cadenas ajenas. Nos abrazamos en el suelo de baldosas frías, pero el idilio se había resquebrajado, la confianza, esa frágil catedral de cristal, mostraba fisuras. Los días siguientes fueron un baile de tensiones, risas forzadas en las cenas, besos que sabían a despedida, y noches en que Sonia desaparecía al amanecer, pretextando asuntos de familia, solo para volver con ojeras y un silencio ensordecedor. Yo, meanwhile, intentaba reconstruir mi vida. Envié mi portafolio a una galería en el centro, encontré un trabajo temporal como guía turística en la Alhambra, narrando historias de sultanas enamoradas a grupos de japoneses ajenos a mi tormenta interna. Pero cada plaza, cada fuente cantarina, me recordaba a Sonia, su risa en el mirador de San Nicolás, su mano en la mía durante un paseo por el río Darro. El conflicto estalló en Reyes, cuando Carmen llegó inesperadamente a Granada. Sonia me había avisado con una nota garabateada: viene de visita. Por favor, finge ser una amiga. No más. La vi bajar del autobús en la estación, una chica menuda de ojos verdes idénticos a los de Sonia, con el cabello largo recogido en una trenza y un crucifijo reluciente al cuello. Hermana, qué alegría, exclamó abrazándola con efusividad, pero sus ojos barrieron el piso con curiosidad, deteniéndose en los cuadros de parejas femeninas. Sonia la presentó como mi mejor amiga Inés, la artista del barrio, y yo sonreí, tragándome el nudo en la garganta, mientras preparábamos migas con chocolate en la cocina. Carmen era un torbellino de inocencia y preguntas: ¿por qué no tienes novio, Sonia? El tío dice que es hora de sentar cabeza. Mi amante respondió con evasivas, pero la tensión crepitaba como chispas en una hoguera. Esa noche, mientras Sonia y Carmen rezaban el rosario en el salón, un ritual que mi vecina había revivido para la ocasión, yo me escabullí al balcón, fumando un cigarrillo tras otro, contemplando las luces de la Alhambra como un exilio voluntario. Carmen me siguió, su sombra menuda apareciendo en la penumbra. Inés, ¿tú crees que mi hermana es feliz aquí? El tío dice que Granada la corrompe con sus bohemios y sus fiestas locas.
Sus palabras fueron un puñetazo. Corrompe. Tu hermana es la persona más pura que conozco, Carmen. Ama con el alma, no con dogmas. Ella se sonrojó bajando la vista. Yo sé lo que es. La quiero tal como es, pero el tío nos controla a las dos. Si no vuelvo con él, me quita la beca. En ese momento un lazo invisible nos unió, dos mujeres atrapadas en redes familiares, soñando con alas que no teníamos. Pero el secreto compartido avivó mi resentimiento hacia Sonia, porque priorizaba a su hermana sobre nosotras. La ruptura llegó como un flamenco mal ejecutado, torpe, doloroso, irrevocable. Una mañana de enero, nevando rarísimamente en Granada, encontré a Sonia empacando una maleta. Me voy a Sevilla unos días. Carmen ha tenido una crisis, el tío la presiona para un noviazgo arreglado. Debo mediar. Pero en su voz había resignación, no urgencia. ¿Mediar? ¿O rendirte? ¿Vas a fingir de nuevo a ser la hermana perfecta para complacer a un tirano con sotana? Mi voz se quebró y ella me miró con ojos de ciervo acorralado. Inés, no entiendes. Si no voy, pierdo a Carmen. Ella es mi responsabilidad, mi redención por fallarle a nuestra madre. ¿Y yo qué soy? ¿Una distracción? ¿Una fase bohemia antes de que vuelvas al armario? Las palabras salieron como veneno, y Sonia retrocedió como si la hubiera abofeteado. Nunca has sido eso. Pero el amor no es egoísta, a veces hay que sacrificar. Cerró la maleta con un chasquido final y salió al nevado Albaicín, dejándome sola con el eco de la puerta. Me derrumbé en el suelo, el frío colándose por las rendijas y por primera vez odié a Granada, su belleza traicionera, sus secretos emparedados en cuevas y conventos. Los días sin ella fueron un purgatorio. Volví a mi casa familiar en un intento desesperado de reconciliación, pero mis padres me recibieron con sermones fríos. Hemos rezado por ti, hija. Deja esa confusión y vuelve a la iglesia. Rechacé su perdón condicional, mudándome a un hostal cutre cerca de la facultad, donde las noches se llenaban de dibujos furiosos de Sonia, su rostro fragmentado como un mosaico nazarí roto. Intenté contactarla por teléfono, pero sus mensajes eran escuetos. ¿Todo bien? Cuídate. La distancia avivaba la fantasía de traición. Imaginaba a Sonia cediendo, besando a un pretendiente inventado para salvar a Carmen, borrando nuestro amor como un borrador en lienzo. El malentendido se profundizó cuando recibí una carta anónima, deslizada bajo la puerta del hostal. Tu vecina no es quien crees. Pregúntale por el accidente de 2015. El papel temblaba en mis manos. ¿Accidente? Recordé vagamente un rumor del barrio, un coche volcado en la carretera de Motril, pero Sonia nunca lo mencionó. El pánico me impulsó a actuar. Tomé un autobús a Sevilla esa misma tarde, el corazón latiendo como un tambor en una procesión, decidida a confrontar la verdad antes de que nos destruyera. Sevilla era un horno de azulejos y aromas a azahar, pero yo solo veía sombras. Localicé la casa familiar de Sonia en Triana, un caserío blanco con rejas de hierro forjado, y esperé en la calle, oculta tras un puesto de churros. La vi salir del brazo de un hombre alto y severo, su hermano, el cura, con el alzacuellos inmaculado como una guillotina. Pero no iba sola. Carmen caminaba delante, radiante, tomada de la mano de una chica de su edad, de cabello corto y ojos vivaces. ¿Otra amante? Mi mente giró en espiral. Sonia había mentido sobre todo, sacrificando nuestro amor por fachadas dobles. Irrumpí en la escena como una fiera herida, gritando: Sonia. ¿Cuántas vidas finges? ¿Cuántas nosotras has enterrado? El cura se interpuso, su voz tonante: fuera, demonio. Esta es casa de Dios. Pero Sonia me apartó a un lado, sus ojos suplicantes. Inés, espera. No es lo que parece. Carmen intervino, separándose de su acompañante, que resultó ser su mejor amiga, no amante, y confesando: Inés, mi tío nos obliga a todo. Pero Sonia. Ella vino a pelear por mí. Me ayudó a rechazar el novio que él quería, arriesgándolo todo. La verdad emergió en fragmentos. El accidente de 2015 era la muerte de su madre en un choque, culpa que su hermano le cargaba como penitencia, obligándola a expiar con obediencia ciega. Sonia había ido a Sevilla no para rendirse, sino para confrontar al cura, armada con documentos legales que le daban custodia real sobre Carmen.
Te lo oculté porque temía que mi lucha te arrastrara. Pero nunca te traicionaría, Inés. Eres mi luz en esta oscuridad granadina. El perdón no fue inmediato, herí a Sonia con mis dudas, y ella a mí con su silencio protector. Pero en esa calle sevillana, bajo el sol implacable, nos abrazamos, las lágrimas mezclándose con el sudor, prometiendo transparencia. Volvimos a Granada juntas, el tren traqueteando como un corazón reparado, y por primera vez, el paisaje andaluz no me pareció una cárcel, sino un lienzo en blanco. Sin embargo, el clímax aguardaba, más cruel que cualquier malentendido. Mi familia, enterada por chismes del barrio, había vendido mis pertenencias y demandado a Sonia por corromper a su hija. El escándalo estalló en los periódicos locales, un tabloide sensacionalista titulado «Escándalo lésbico en el Albaicín, vecinas o viciosas». La Granada que amábamos nos escupía ahora, con vecinos susurrando plegarias y puertas cerrándose a nuestro paso. La demanda llegó como un mazazo en febrero, cuando los almendros del Genil empezaban a florecer, pintando el río de blanco rosado. Mis padres, asesorados por un abogado devoto, acusaban a Sonia de influencia indebida y desviación moral, exigiendo que me separara de ella bajo amenaza de desheredamiento total. «Es por tu bien, Inés. Esa mujer te arrastra al infierno», escribió mi madre en una carta perfumada con lavanda, como si el aroma pudiera enmascarar el odio. Sonia, al leerla, se limitó a encender un cigarrillo y exhalar el humo hacia el techo agrietado. «Que vengan. No les daré ni un trozo de mi alma». Pero el verdadero terror era el impacto en Carmen. El cura, furioso por la rebelión de su hermana, cortó la beca de la chica, dejándola varada en Sevilla sin un duro. «Ahora verás las consecuencias de tu pecado», le espetó por teléfono, su voz resonando en el altavoz como un trueno eclesiástico. Carmen llamó esa noche sollozando. «Sonia, ¿qué hago? No puedo volver con él, pero sin dinero». Mi amante colgó con los puños apretados, y por primera vez, vi en ella no solo vulnerabilidad, sino rabia pura, esa furia andaluza que hierve bajo la superficie como el volcán de la Sierra Nevada. Decidimos contraatacar, no con abogados caros, no teníamos, sino con la verdad como arma. Juntas redactamos una carta abierta para el periódico local, Ideal de Granada, un testimonio crudo de nuestras vidas, de familias que asfixian en nombre de Dios, de amores que sanan en lugar de destruir. En esta ciudad de poetas y soñadores, donde Lorca cantó al amor sin barreras, nosotras existimos. No como viciosas, sino como hijas de Andalucía, reclamando nuestro derecho a amar. La publicamos anónimamente al principio, pero el revuelo fue inmediato. Debates en las tertulias de la plaza de Beiber Rambla, hashtags en las redes que saltaron a Madrid, incluso una mención en la Radio Nacional. El clímax irrumpió una tarde de marzo durante la Feria de las Flores, cuando el Albaicín se vestía de mantones y flecos. Mi familia organizó una intervención en nuestra puerta, mi padre, mi madre, tíos y primos, armados con Biblias y rosarios, cantando salmos como una procesión penitente. «Inés, sal. Esta bruja te ha hechizado», bramó mi padre, mientras los vecinos se asomaban, murmurando escandalizados. Sonia y yo nos asomamos juntas de la mano, y el silencio cayó como una losa. «No soy una bruja, señor. Soy la mujer que ama a su hija más que su orgullo», respondió ella, su voz clara como el agua de la acequia real. Mi madre se adelantó, el rostro surcado de lágrimas. «Hija, hemos pecado contra ti». El cura de la parroquia nos abrió los ojos. «El amor no elige género, elige el corazón. Pero perdónanos, por favor». Era el perdón que anhelaba, pero teñido de culpa ajena, no de aceptación plena. Mi padre, más tieso, murmuró: «La demanda se retira». «Pero. Danos tiempo». Abracé a mi madre, el aroma a lavanda ahora un bálsamo, no veneno, pero el nudo en mi garganta persistía. Sonia a mi lado susurró: «Es un comienzo, mi amor. No todo se resuelve en un flamenco». Mientras tanto, Carmen huía de Sevilla, llegando a Granada en un autobús nocturno con una mochila y una determinación feroz. «He dejado al tío. Quiero vivir aquí con vosotras, estudiando arte de verdad». El cura contraatacó con una excomunión verbal, cortando lazos, pero nosotras formamos un pacto, un piso compartido en el Realejo, trabajos como freelance en ilustración, y noches de terapia improvisada con vino y confidencias. La Galería de la Plaza Nueva aceptó mi exposición, y la de Sonia, titulada Amores emparedados, cuadros y dibujos que narraban nuestra odisea, puertas cerradas, manos entrelazadas, la Alhambra como testigo eterno.
No todo fue rosa, las secuelas perduraron. Yo luchaba con la ira hacia Elena, que reapareció pidiendo perdón en un café del centro, solo para ser rechazada con una dignidad que no sabía que tenía. Sonia, por su parte, enviaba cartas a su hermano, no de súplica, sino de cierre: tu Dios es pequeño si no cabe el amor. Adiós. Carmen florecía saliendo del armario en su primer año de universidad, inspirada por nosotras, pero con sus propias tormentas, un novio trans que la familia ampliada rechazaba. El verdadero giro, el que me dejó sin aliento, llegó en Pascua. Sonia me llevó al Sacromonte, a una cueva privada de una amiga bailaora, donde un tablao improvisado ardía con guitarras y palmas. En medio del cante se arrodilló, no en súplica, sino en promesa, y sacó un anillo sencillo de plata, grabado con un verso de Lorca: verde que te quiero verde. Inés, no te pido matrimonio porque el Estado nos niega eso aún en algunos rincones del alma. Pero te pido vida, ¿compartes la mía, con sus tormentas y sus jazmines? Lágrimas nublaron mi visión. Sí, Sonia. Por todas las puertas que nos cerraron, abramos las nuestras. El final no es un cuento de hadas. Granada sigue susurrando juicios en las tabernas y las familias curan despacio como heridas en la piel moruna. Mi madre asiste a mis exposiciones, tímida, trayendo rosquillas caseras. Mi padre envía postales de Lourdes, un gesto torpe hacia la paz. Carmen baila flamenco con nosotras en las fiestas del barrio, su trenza suelta como una bandera de libertad. Y Sonia y yo, en las noches de verano, nos sentamos en el balcón, pintando el futuro con palabras y besos, sabiendo que el amor, en esta tierra de pasión y duelo, es el acto más revolucionario. Hoy, 2 años después, camino por el Albaicín con la mano de Sonia en la mía, y los vecinos ya no miran de reojo, algunos hasta saludan. La Alhambra nos vigila desde su colina, eterna e indiferente, pero en su sombra, hemos tallado nuestro propio palacio, de lienzos compartidos, de secretos desenterrados, de un amor que no pide permiso. Porque en Granada, donde el agua canta bajo tierra y los suspiros de los amantes se pierden en los vientos de la sierra, hemos aprendido que la verdadera traición no es la del cuerpo, sino la del espíritu encadenado. Y nosotras, libres al fin, elegimos volar.